Presentamos la solución por pasos de 4 problemas, aplicando la ley de Gauss. Hemos puesto ley de Gauss 1 porque este es el primer video de una serie. El primer problema trata de una esfera conductora uniformemente cargada de 1.22 metros de radio, que tiene una densidad de carga superficial representada por sigma de 8.13 microcoulombs por metro cuadrado. Se trata de hallar la carga de la esfera, encontrar cuál es el flujo eléctrico total que sale de su superficie y calcular ahí mismo el campo eléctrico. Veamos el primer punto, que se resuelve sabiendo que la carga es igual a la densidad multiplicada por el área. La densidad es dato 8.13, que puesto en unidades internacionales se debe multiplicar por 10 a la menos 6 para que nos dé coulombs sobre metro cuadrado. El radio ya está en unidades internacionales. El área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, es decir, 4 por pi por 1.22 al cuadrado, que nos da 18.704 metros cuadrados. Con esto podemos ya calcular Q, que es igual a 8.13 por 10 a la menos 6 por 18.704, lo que nos da 152.06 por 10 a la menos 6 coulombs, o lo que es lo mismo, 152 microcoulombs. Como segunda cuestión, tenemos el cálculo del flujo eléctrico. Ya contamos con la carga y con ello sabremos el flujo eléctrico, que representado por phi es igual a Q entre permisividad. Flujo igual a 152 por 10 a la menos 6 dividido entre permisividad 8.854 por 10 a la menos 12. Este número es una constante, igual a 17.17 por 10 a la 6 newtons metro cuadrado sobre coulomb, o lo que es lo mismo, 17.2 meganewtons metro cuadrado sobre coulomb. La tercera cuestión a resolver es el campo eléctrico, que es igual al flujo sobre el área. Ya tenemos los datos que fueron calculados anteriormente y aplicándolos tenemos que 17.17 por 10 a la sexta dividido entre 18.704 nos da 0.918 por 10 a la sexta newtons sobre coulomb, o lo que es lo mismo, 918 kilonewtons sobre coulomb. El segundo problema nos presenta una esfera pequeña cuya masa es de 1.12 miligramos y contiene una carga Q igual a 19.7 nanocoulombs. Cuelga en el campo gravitatorio de la Tierra de un hilo de seda que forma un ángulo de θ igual a 27.4 grados, con una lámina grande, lo que permite usar las leyes de Gauss. Una lámina grande, no conductora y uniformemente cargada, como en la figura. Se trata de calcular la densidad de carga uniforme para la lámina. Realizamos un diagrama donde el hilo representa una tensión y esa tensión se va a dividir en dos componentes. El componente Y, tensión Y el componente X. El peso contrarresta la tensión de y la fuerza electromotriz, que está representada aquí, está contrarrestada por la componente Tx de la tensión. En este caso, todo en magnitud, ya que tienen signos contrarios. Tenemos entonces que Ty, que es el peso, será igual a 10.976 por 10 a la menos 6 newtons. Por otro lado,
Tx, que es la fuerza electromotriz, es igual a la carga por el campo, es decir, carga por flujo sobre 2 veces la permeabilidad. Despejando sigma, tenemos 2 veces permeabilidad, el componente de la tensión Tx dividido entre la carga. Para encontrar Tx, lo más fácil es usar el dato que ya tenemos de Ty y lo multiplicamos por la tangente de 27.4 grados, lo cual es igual a 5.689 por 10 a la menos 6 newtons, y con ese número ya podemos calcular la densidad de carga, que viene siendo S2 multiplicado por la tensión X, la permeabilidad y dividida entre la carga, dándonos un resultado de 5.114 por 10 a la menos 9 coulombs sobre metro cuadrado, o 5.114 nanocoulombs sobre metro cuadrado. El problema 3. Una carga puntual Q igual a 150 microcoulombs está en el centro de un tetraedro del que sus 4 lados forman triángulos equiláteros de arista A igual a 20 centímetros. Se trata de determinar el flujo eléctrico sobre una de las caras de dicha pirámide. Para esto contamos con los datos de que la carga es 150 por 10 a la menos 6 coulombs en unidades internacionales. Para la cuestión de la arista tenemos que A es igual a 0.2 metros y tenemos 4 caras. Con estos datos calculamos el flujo, el cual es igual a la carga entre permisividad igual a 150 por 10 a la menos 6 entre nuestra constante de 8.854 por 10 a la menos 12, que produce un resultado de 16.9414 por 10 a la sexta newtons metro cuadrado sobre coulombs en las 4 caras. La pregunta es sobre una sola cara, por lo que este número lo dividimos entre 4 y obtenemos 4.2354 por 10 a la sexta newtons metro cuadrado sobre coulomb, que equivale a 4.235 meganewtons metro cuadrado sobre coulomb. 4. Tenemos el caso de 2 esferas, una interior sólida y una exterior hueca que rodea a la sólida, y esta tiene unas paredes gruesas. El radio de la esfera interior es 10 centímetros y los radios de la esfera exterior son de 20 centímetros el interior y de 25 centímetros el exterior. Las cargas en el caso de la esfera interior sólida es de 200 microcoulombs y en la esfera exterior su pared tiene menos 150 microcoulombs. Determine campos. Para el primer caso, el radio es menor que el radio de la esfera interior. En el segundo caso, el radio queda en la parte interior de la pared de la esfera hueca. Y en el caso C tenemos un radio de 30 centímetros. Los datos en unidades internacionales son el radio A de 0.1 metros con una carga de 2 por 10 a la menos 4 coulombs. El radio interior de la esfera hueca B, 0.2 metros. El radio exterior de la esfera hueca C, 0.25 metros. Y la carga dentro de esa pared es menos 1.5 por 10 a la menos 4 coulombs. Para el radio número 4, 0.3 metros. Y se trata de encontrar los campos y sabemos que
el campo multiplicado por el área es igual a la Q encerrada dividido entre la permisividad, cuando el radio es menor al radio de la esfera interior. Para esa esfera interior, aprovechando el dato de que el campo es igual a la constante K multiplicada por la carga por nuestro radio incógnita dividido entre el radio de la esfera elevado al cubo, esto nos da un total de 1.8 por 10 a la menos 9 que multiplica R en newtons sobre Coulomb. El campo producido por la esfera exterior en este interior es 0. Nuestra respuesta es 1.8 giganewtons por Coulomb. En el caso B tenemos los datos de los dos radios de la pared más la carga. En este caso, la carga de la esfera interior no tiene repercusión sobre el radio que está dentro de la pared de la esfera hueca. Y para la pared de la esfera hueca viene siendo la constante K por su carga multiplicado por la inversa del radio exterior de la esfera hueca menos la inversa del radio interior cuando estos radios están elevados al cubo. Y todo esto multiplica al radio incógnita. Y poniéndole números a esta fórmula tenemos un signo menos que obtenemos de la carga negativa de la pared multiplicado por 9 por 10 a la menos 9 nuestra constante por 1.5 por 10 a la menos 4 la carga por las diferencias de las recíprocas de los cubos de los radios y todo esto por el radio incógnita, teniendo un resultado final de 82.35 veces el radio meganewtons sobre Coulomb. Para el último caso sí tenemos el dato del radio que es de 0.3 metros y tenemos tanto la carga interior como la exterior que sí influyen en este radio. Calculemos pues el campo total que va a ser la constante por la suma de las cargas divididas entre el radio elevado al cuadrado, lo que es igual a 9 por 10 a la novena, que multiplica 2 más menos 1.5, todo esto por 10 a la menos 4 y dividido entre 9 por 10 al cuadrado, dándonos 5 por 10 a la sexta newtons sobre Coulomb, que equivalen a 5 meganewtons sobre Coulomb. Terminamos mostrando el formulario del que se dedujeron las fórmulas usadas para realizar este video.